9 de la mañana, 24 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad. Hablamos de la situación de Venezuela. Ayer, a última hora de la tarde, este país anunció el retiro de sus representantes diplomáticos en nuestro país y otros 6 de la región, pero también la expulsión de la representación de estos países en territorio venezolano. Para hablar de las elecciones, de estas situaciones, que recibimos a Diego Cabrita, abogado, defensor de los derechos humanos, activista de la migración y prevención de la trata de personas. Hace 9 años además que estás aquí en Uruguay. Bienvenido. Muchísimas gracias, muchas gracias por la oportunidad y bueno, sobre todo por el espacio en estos momentos donde tenemos tanta zozobra, pero también tenemos esperanza en un cambio, y que también los medios de comunicación, sobre todo el Uruguay, han jugado un papel preponderante en esto, en especial el viernes, que nuestra testigo delegada de Edmundo González intentó entrar a los comicios de la embajada, a la instalación de la mesa, y que gracias también a la presión de los medios de comunicación nacionales de acá del Uruguay, fue que ella pudo también entrar después, al habérsele negado durante horas la entrada en esa instalación. Ahorita, ¿qué elementos sostienen ustedes como prueba de que efectivamente hubo fraude en las elecciones venezolanas? Desde la oposición, María Corina Machado ha mencionado que tiene imágenes de las actas que van a ser publicadas, pero bueno, ¿con qué se cuenta? ¿Con qué pruebas se cuenta para hacer esa afirmación? Bueno, en el día de ayer ella publicó de noche que tenía cerca del 73% de todas las actas escrutadas en Venezuela, y acá es importante detallar qué son actas escrutadas. La máquina es un voto... Capaz de explicar el procedimiento de votación, que no todos lo conocen y no es igual al nuestro. Exacto. El voto es a través de una máquina, un voto electrónico. Esas máquinas, todas las máquinas de votación emiten un acta a finalizar la jornada electoral, que es a las 18 horas de Venezuela, y esto que hablamos, el acta escrutada, es cuando los delegados y los miembros de mesa abren las urnas de votación y cuentan una a una las papeletas que emite esa misma máquina electrónica. O sea, entonces, se vota electrónicamente y hay un comprobante que se deposita en la urna. Entonces se cuenta ese comprobante que tiene el nombre del candidato por el cual se votó. Y se coteja con la máquina, de que la misma cantidad de votos que emite la máquina sean la misma cantidad de votos físicos que quedan en la urna, y que también el número de votos de cada uno de los candidatos se condice con esa realidad material, por así decirlo. Ayer María Corina mostró 73% de esas actas escrutadas en todo el país y también afuera del país. Cabe resaltar que fuimos 69.000 venezolanos que votamos fuera del Uruguay, fuera de Venezuela, y que también pudimos enviar esas actas escrutadas, y por eso ella se da una victoria de 6,5 millones, 2 veces, 3 veces más que el candidato Nicolás Maduro, y por eso ayer se proclamó como ganadora de las elecciones, y espera que el CNE pueda demostrar también las actas escrutadas y pueda demostrar una realidad diferente a la anunciada el domingo de noche. Ahora, María Corina Machado no tiene las potestades... Exacto. Para decir, proclamo a un candidato como presidente. Exacto. ¿Qué pasa ahí entonces? Ahí es donde está. Hasta el momento no ha mostrado indicios, por lo pronto, de poder proclamar a González. Exactamente. Eso es lo que estamos evaluando y viendo, sobre todo, porque esa realidad material, esa realidad que presenta la voluntad de los venezolanos a través de esas actas, a través de la votación que hubo gigantesca el domingo, es la realidad que debe presionarse al CNE para que reconozca estos resultados y para que reconozca también los resultados que mantuvo el domingo. Porque el tema es que el domingo salió un boletín de prensa que fue un PowerPoint que se crearon con 2 tablas y con 2 números, y que ese PowerPoint no se condice con ninguna realidad material. Aún no ha publicado ni las actas. 130% la suma total en vez del 100%. Exactamente. Ni la matemática se hizo bien, y tampoco se demostró la totalidad de las actas publicadas de manera transparente que diga, bueno, sí, ganó por 55% como te das ganador, y pusiste como el mismo número a otros partidos, a otros candidatos independientes, y que encima, sea de paso, si revisan el archivo histórico de las últimas elecciones de Maduro, que fueron en 2013, las últimas elecciones competitivas que tuvo un candidato competitivo, que fue Enrique Capriles, sacó la misma elección. O sea, sacaron las mismas votaciones, los mismos números. Entonces, pareciera que fuera una suerte de copy-pegue
que se hizo, y por eso es que todos nosotros, ante la sospecha, ante esto, ante esta realidad de que el pueblo no está acompañando un gobierno de tanta miseria, de tanta inestabilidad, de tanto problema económico, político, humanitario, estamos pidiendo que salga a la luz todas estas Ahora, digo, cosas. esto que planteás es extremadamente burdo, ¿no? O sea, una suma que no cierra, un copia y pegue de otra época. ¿Cómo puede ser que el Comité Nacional Electoral, que supuestamente tiene representación también de la oposición, avale esto? Sí. Primero preguntarte por la composición efectivamente de ese CNE y después cuál es la posibilidad o la razón que se encuentra para apoyar semejante hecho tan burdo, si es como tú mencionas. Bueno, el tema del CNE es una composición de 5 miembros rectores. Esos 5 miembros rectores representan a los partidos de oposición. Solo hay representan a los partidos del gobierno y de oposición. Dentro de los 5 solo hay 2 de oposición. Y yo te voy a mencionar cosas que denunció por lo menos Luis Emilio Rondón, que fue un representante de la oposición durante hace años, que ni siquiera papel les podían dar, que no podían emitir credenciales, por así decirlo, a testigos, que no tenían un poder de decisión y de incidencia dentro del Consejo Nacional Electoral. Y te voy a poner más allá de ese mapa nacional que hay, la realidad de nosotros. Yo fui candidato a testigo. Nosotros nos metieron en una lista, fuimos 12 personas que estuvimos en una lista para ser testigos delegados de Edmundo González en las elecciones del domingo, y a mí no me dieron credencial, y a nosotros 9 no nos dieron credenciales. El CNE escogió quiénes serían los testigos, los delegados de Edmundo González acá en Montevideo. O sea, ellos escogieron a dedo y dijeron, bueno, esta persona no, esta persona no, esta persona no, le vamos a dar a 3 personas. ¿Qué? ¿Argumentos? Ninguno. ¿No hay un procedimiento No conocido por el cual se hace esa elección? Nosotros hacemos la postulación de todos los miembros, como todos los partidos del planeta hacen postulaciones de miembros a sus delegados en cada uno de los circuitos, en este caso el circuito de Montevideo, y el Consejo Nacional Electoral decidió no darle acreditación a una lista de 9 personas y ellos escogieron quiénes serían. Claro. Ahora, Diego, aprovechando que hace casi una década que estás en nuestro país, el contexto político, social seguramente fue el que te hizo venir a estas latitudes. ¿Qué pasa con los venezolanos en el mundo? Porque vos recién señalabas una cifra de miles que votaron, ¿cuántos son? 69.000 en el mundo. Se habla de 5 millones dispersos o más. O más, sí. Según la plataforma R4B, Respuesta para Venezolanos, que es una plataforma de Naciones Unidas que contabiliza con cifras oficiales de migraciones de todo el mundo, somos cerca de 8 millones de personas. Entonces, si acá en Uruguay, por ejemplo, se habla de unas 40.000 y solo el 1% pudo votar, ¿cuál es la situación detrás de eso? ¿No están habilitados? ¿No cuentan con una ciudadanía legal en nuestro país y eso se lo impide? ¿No hay un registro de la embajada? ¿Qué es lo que ha sucedido en estos años? Mira, esta fue una estrategia muy pensada de la dictadura para no dejarnos participar a los venezolanos en el mundo. Generó toda esta crisis migratoria de 8 millones de personas, donde la principal característica de esa migración, si tienes que caracterizarla, es la irregularidad migratoria. Es que pasan por países y de repente no tienen el estatus de residente permanente en cada uno de esos países. Y ellos utilizaron esa característica para no dejarnos votar. El primer requisito era tener el pasaporte venezolano vigente. Pasaporte que cuesta $350. Obtenerlo, es un pasaporte de los más caros del mundo, y nos los pidieron vigente para poder habilitarnos e inscribirnos para votar. El pasaporte no se usa para votar. De hecho, no tiene sentido usar absolutamente nada del pasaporte para eso. Se usa la cédula venezolana para votar. Exacto. Otro de los temas de la cédula venezolana es que la dejaron que podía ser vencida o vigente, la cédula venezolana para votar. Entonces, el pasaporte me lo pediste vigente, pero la cédula, no importa si está vencida, puedo votar con ella. Y el tercer requisito, que fue matador, o sea, que fue el requisito que sacó a la mayoría de los venezolanos para que no pudiésemos inscribirnos y estar habilitados para votar, fue la cédula del país que te recibe. Es decir, en este caso, la cédula uruguaya, ellos dijeron, bueno, usted tiene la cédula residente legal permanente, es un estatuto fácil de obtener, pero la cédula tiene que tener vigencia de 10 años. La mayoría de los residentes legales tiene cédula de 3 años, porque acá en este país dan cédula cada 3 años a cada uno de los residentes. Entonces, o sea, hubo un impedimento tras otro para poder
participar porque creo que mucha gente decía, bueno, pero entonces no les importa votar, y fue solo el 1%, fueron 400 de los 40.000. No nos dejaron. Ese es el argumento formal. No nos dejaron. El argumento formal no tiene tampoco validez material a la hora de reconocer la voluntad del pueblo, porque el documento extranjero, es decir, en este caso el documento uruguayo, no tiene nada que ver con la votación. Vos no votás con la cédula de Uruguay. Y todas las personas que solicitaron refugio en los otros países, las personas que solicitaron el TPS, que es el Estatuto Permanente, el Estatuto Temporal de Permanencia, no fueron concedidas su calidad para votantes, porque esos regímenes para el Estado, para el Consejo Nacional Electoral, no es un régimen de permanencia, no es un régimen de residencia permanente. Entonces, los únicos que pudimos votar, por lo menos en Uruguay, de inscribirnos en estas elecciones, fuimos 29 personas más. El registro antiguo del 98 que se está dando, nosotros pudimos inscribirnos solo 29 personas que teníamos ciudadanía uruguaya, ciudadanía legal o ciudadanía natural. Es decir, todas esas personas que tienen doble nacionalidad. Fuimos los que pudimos inscribirnos, que reuníamos todos los requisitos que solicitaron. Pero países como Colombia fueron una real burla, porque tienes millones de venezolanos allí, casi 3 millones de venezolanos, y pudieron votar muy pocos. De 8 millones en el mundo, pudimos votar apenas 69.000. Sí, número es abrumador. Diego, ¿qué análisis hacen ustedes de la situación hoy en día? Lamentablemente ya tuvimos que dar cuenta de riñas, de muertes, de baño de sangre nuevamente. Está el déjà vu de dos gobiernos, o sea, de dos presidentes que se autoproclaman tal. ¿Cómo sigue esto en Venezuela? ¿Qué estrategia va a seguir, por ejemplo, la oposición de aquí en más? Bueno, ahora hay unos recursos legales que sí se pueden aplicar dentro de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral puede aplicar estos recursos legales de revisión de todas esas actas, de revisión de toda la información, porque sí, las actas tienen que mostrarse si quieren gozar de esa legitimidad y que, bueno, cada uno de los partidos realmente se reconozca al otro. Porque si bien es cierto que el CNE no lo ha hecho bien en los últimos años y la ciudadanía no confía en el CNE, los partidos de oposición y los partidos del gobierno se juntaron y bajo las normas del CNE participaron en una elección. ¿Qué normas? 35 proscriptos, 35 personas que estuvieron proscriptas para la presidencia. 4 partidos también proscriptos para esa presidencia y una serie de barreras administrativas para que los venezolanos no pudiésemos votar y ejercer ese voto, sobre todo tomando en consideración la migración de los últimos años. Sí hay recursos legales para aplicar dentro de Venezuela y sobre todo la presión, tanto nacional como internacional, hacen un juego importantísimo. Y aquí voy a destacar 2 puntos de los veedores internacionales, los pocos veedores internacionales que dejaron entrar a Venezuela, que es el Centro Carte y Naciones Unidas, que están haciendo una labor de ver y de revisar los estándares democráticos de las elecciones. Estos 2 centros que son los veedores de las elecciones están diciendo tienen que publicar las actas tienen que ser transparentes y tienen que coordinar y Lo que pasa es que ya genera hasta dudas. Total. Si son reales las actas o no, ¿por qué se demora tanto? Ya pasaron 2 días del acto eleccionario. Exactamente. Y del otro lado tienes un comando de campaña que ya tiene el 73% de las actas. Que también sabrá que pueden haber hecho determinadas maniobras con esas actas. Entonces, la información sesgada que llega de un lado y de otro es muy difícil de cotejar y decir, bueno, pasa esto, ¿no? Y me parece que eso es, en cierta medida, lo que impide a la propia Venezuela poder salir adelante, esas dos visiones tan antagónicas de la realidad. Y allí me parece que Brasil, ayer lo decía el analista internacional Álvaro Padrón, puede jugar un rol fundamental teniendo que negociar de alguna manera con Maduro, ¿no? Con decir, bueno, ya él le hizo críticas y le suspendió la visita oficial, entonces ¿están de acuerdo con esa estrategia que viene manejando Brasil de, bueno, de ser moderado y de alguna manera ir llegando al núcleo más duro que es Maduro? El tema de la moderación de Brasil ha sido otro aspecto, porque también venimos de un Brasil que ha cambiado un poco la postura que ha tenido sobre Maduro, pero también el tema de negociación no es nuevo en Venezuela. Hemos tenido 10 años de negociación. De hecho, hablamos de unos acuerdos de Barbados que no cumplió el Estado, que no cumplió la dictadura en este caso, donde tenía que
habilitar a la candidata para participar en las elecciones y que las elecciones fueran un tanto limpias. Hablas de María Corina Machado. Hablaba de María Corina. Que ella estaba inhabilitada por una cuestión vinculada a un intento de golpe que aparentemente se negoció con los Estados Unidos. Ella está realmente inhabilitada porque ella defendió o acusó o denunció a la dictadura venezolana desde la silla de Panamá en el Consejo Permanente de la OEA. Y en ese momento la acusaron de ser una agente extranjera, de trabajar para la diplomacia extranjera de otro país y por eso la inhabilitaron. Y de pedir la intervención de Estados Unidos, ¿no? Y sí, pidió la intervención de Estados Unidos, como pidieron muchos de la oposición venezolana y de todos. De hecho, Estados Unidos sigue estando en las negociaciones, como en el acuerdo de Barbados, ha estado en las mesas de negociación y gracias a esas negociaciones el mismo gobierno, en la misma dictadura de Venezuela, también ha estado beneficiada de eso. Los dos sobrinos de Cilia Flores, la primera dama de Venezuela, fueron liberados gracias a esa negociación después de haberse encontrado con un avión lleno de cocaína en Haití. Y ellos fueron deportados a Estados Unidos y allí presentaron un juicio y gracias a la negociación pudieron salir. Igual que Alex Saab también, que fue este testaferro de la dictadura venezolana, que también salió gracias a esa negociación. Me gustaría, ¿sabes qué? Pensando en todo lo que sucedió hace algunos años, ¿no? Si uno lo compara con la época Capriles, Guaidó, todo lo que ha pasado. Sí. ¿En qué se diferencia este 2024? ¿Hay no sé, un diferencial? Pienso, por ejemplo, en posturas como la de Brasil y Lula. Sí, en Chile, que es un gobierno de signo un poco más izquierda-centroizquierda. El Frente Amplio, que también de alguna manera empieza a ser más cauto en el momento de generar esas críticas hacia Maduro. Por lo menos antes se optaba por no opinar, ahora se señala que hay procesos irregulares. ¿Cuál es el diferencial para Venezuela en este 2024? Bueno, el diferencial hay varios. De hecho, yo estoy como muy de acuerdo contigo que ahora, 2 días de estas elecciones, qué actas son verdaderas y qué actas son falsas. Una posible solución es de repente rehacer estas elecciones con todos los juguetes, con todos los elementos, con todos los veedores y poder rehacer esto, porque este entuerto del domingo fue muy desagradable, y más allá de desagradable, fue una burla para muchos sectores y es un desgaste también este tema, ¿no? O sea que el camino es llamar nuevamente a elecciones. Para mí, en una postura muy personal, no de comando ni de partido ni nada de eso, para mí sería unas nuevas elecciones porque este tema, este escenario que tuvimos en el domingo, no hay ánimo de reconocerlo. El Consejo Nacional Electoral está para publicar esto y publicarlo. Si tienes un voto electrónico, lo puedes publicar a la hora. A 1 hora de haber cerrado las elecciones, pudiste haber publicado. Hackeo, ¿no? Y bueno, siempre tenemos un ataque del exterior y demás, que realmente la política pública está para prevenir. Es inviable el sistema para hackearlo. Porque aparte funciona por teléfono, no funciona por internet las máquinas. Entonces, están encriptados, aparte esa semana. Y aparte que tu papel, estando en la ejecución de una política pública, es precisamente prevenir este tipo de cosas. Si no las previste, realmente estás para otra cosa, puedes dedicarte a otra cosa, pero el Consejo Nacional Electoral está para esto. Hay un cambio en la política exterior y sobre todo con Venezuela, porque bueno, también nos estamos enfrentando a que si Maduro se elige y se eligió y se dio como ganador de todo esto, van a ser 6 años más. Estamos enfrentándonos a Maduro durante 18 años y con una migración de 8 millones de personas hoy. O sea, que puede dejar unos 16 millones de venezolanos fuera. O sea, ¿se espera una nueva ola migratoria entonces? Sí, absolutamente. De hecho, las encuestas daban que iba a haber el 20% de la población venezolana está dispuesto a salir el sábado. Con estos resultados van a ser muchos más los que van a estar dispuestos. Y en tu caso, por ejemplo, Diego, que hace casi 10 años que estás en Uruguay, no sé si hace más que te fuiste de Venezuela. No. Pero en caso que se cayera el régimen chavista, ¿volverías al otro día a Venezuela? No, para nada. ¿No querés volver más? No, sí. Yo volví el 2019, estuve en Venezuela visitando a mi familia. Bueno, pero no como un retorno definitivo. No como un retorno definitivo, no. Lo que pasa es que a mí, bueno, también mi caso personal es otra cosa. Me secuestraron 2 veces en el 2015, en diciembre del 2015, y por razones de seguridad fue que me fui porque no quería que hubiese un tercer secuestro y de repente no estuviera contando eso hoy, acá. Entonces, en ese momento escogí
el país que era más seguro en términos de índices de América Latina y no me quería ir tan lejos de Venezuela. Quería algo más parecido también y por eso escogí Uruguay. Aparte que con tantos uruguayos en Venezuela, trabajé para uruguayos como abogado en Venezuela, tuve vecinos uruguayos, tuve compañeros de colegio, compañeros de clase uruguayos. Somos los mejores, uruguayos. No me digas nada. Bueno. Entonces ese tema, pero Diego, agradezco mucho tu postura de los cambios de Colombia, es importante. Colombia le está pidiendo a Maduro entrar en el sistema interamericano de nuevo porque Petro fue uno de los beneficiarios del sistema interamericano. Gracias a una sentencia de la Corte Interamericana, Petro pudo ser habilitado para ser candidato a presidencial. Y Lula, por su lado, también le está diciendo tienes que regresar al hilo de los derechos humanos y de la democracia. Esto es importante, todas estas presiones también son importantes, también presiones genuinas, posturas genuinas, no posturas de campañas electorales. No, pero incluso la de Boric me parece que es muy medida. Exacto, es muy medida, no se metió en el comunicado. Que me muestren esto o esto, pero por lo menos que me muestren para decir, ¿hubo fraude o no hubo fraude? Exacto. O sea, fraude hubo claramente, porque si no, no estaríamos hablando de todo esto, ¿no? Y para mí, en América Latina hay dos grupos de países ya en este tema. Están los países que firmaron este comunicado que salió ayer y que ya tienen una respuesta, una retaliación de Maduro de que fuera todos los diplomáticos. Y tiene el grupo de países que no estuvo en ese comunicado, pero que también está diciendo no reconocemos unas elecciones de esta manera y menos si no hay transparencia. Y que también están llamando a Miraflores y decir ustedes tienen que dar explicaciones, no se pueden robar las elecciones de manera tan descarada. ¿Y cómo ves la postura de Uruguay más allá de esta situación puntual de la expulsión de diplomáticos a lo largo de todo el proceso? De alguna manera el tema Venezuela parte aguas, ¿no? También en campaña electoral y también se puede prestar a utilización de esta bandera. ¿Cómo lo vivís tú eso? Y mira, la utilización de la bandera ha sido desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Han utilizado la campaña de Venezuela, ha sido utilizada por Argentina, por Chile, por todo lo demás. Uruguay no iba a escapar de esto. La posición solidaria del gobierno nacional ha sido muy sostenida en el tiempo y en todos los foros. Estamos hablando de Naciones Unidas, estamos hablando de la OEA, estamos hablando incluso del Mercosur, ha sido sostenida. El cambio de postura de ayer con el comunicado del Frente Amplio fue un avance, yo lo puedo decir, fue un avance en esto, muy contradictorio al comunicado del MLN. Lo que sí nosotros quisiéramos y se los pedimos es que se pongan más la camiseta, que se pongan la camiseta como amigos y de Maduro, que puedan llamarle, que puedan decirle hay un camino y de una ruta en la que puedes salir liberado de muchas cosas si haces las cosas bien y vas de nuevo a la democracia. Porque hay muchos caminos parecidos, ¿no? Hay muchas historias parecidas. Y este comunicado del Frente Amplio ayer tuvo también un porqué, porque ya esta lucha no es de derechas ni de izquierdas, ni la oposición es de ultraderecha fascista venezolana. Estamos hablando que el Partido Comunista de Venezuela fue un partido que también fue judicializado hace 6 meses. Su junta directiva está presa en una prisión llamada Helicoide y ese partido fue intervenido, les robaron la tarjeta, las pusieron a unos amigos de Maduro en la junta directiva del Partido Comunista y lo nombraron candidato. Justo en el momento cuando el Partido Comunista de Venezuela quería dar la discusión de que si Maduro era el candidato o no para estas elecciones. Entonces, estamos hablando de unos compañeros de años, de una relación de años con el Partido Comunista del Uruguay y no hay una sola palabra, hay un silencio sepulcral con respecto a la intervención, judicialización y detención de comunistas en Venezuela. Muchas gracias por estos minutos, Diego. Gracias a ustedes. Gracias.